Bienvenidos entonces a este segundo encuentro del curso de simbolismo y numerología de I Ching. Antes de continuar avanzando con el contenido que está basado en el libro que se llama Numerología del I Ching del maestro Alfred Juan, quería detenerme en un detalle que me parece relevante. Recuerdan que este símbolo que se muestra en la pantalla, que es con el que el maestro Juan usa como tapa del libro de la numerología del I Ching, yo le llamaría simbolismo y numerología del I Ching, significa precisamente símbolo y es la palabra china es xiang, que como dice, como es un elefante, que como es algo que se puede ver desde lejos, algo grande y fácil de ver incluso a una larga distancia, los antiguos chinos lo emplearon para hablar de los símbolos. También xiang significa forma, o sea, si xiang son las cuatro formas o los cuatro símbolos, por ejemplo, representaba los cuatro puntos cardinales y toda la numerología asociada con el 4. Ahora bien, recientemente me volví a encontrar con la parábola de los 7 ciegos y el elefante, que era una parábola, yo tenía asociada a una parábola hindú, pero lo encontré en el Canon Pali, que es un texto budista muy antiguo, que me parece relevante. Brevemente, esta parábola cuenta que había un rey en India, que estaba teniendo como una discusión filosófica también con otro rey, y para demostrar que él tenía razón, hace buscar en su reino a 7 ciegos y a todos les hace conocer un elefante. Entonces a un ciego lo lleva a conocer la trompa, a otro ciego lo lleva a conocer los colmillos, a otro ciego lo lleva a conocer las orejas, a otro las patas, a otro las paredes y a otro la cola. Y luego les pide a los ciegos que describan al elefante y entonces empiezan a tener una discusión encarnizada diciendo, no, bueno, yo el que tocó las patas dice es como un árbol, el que había tocado la cola decía es como una escoba, el que tocó la trompa decía es como una serpiente, el que tocó los colmillos decía es como una lanza, el que tocó el vientre decía es como una pared, el que tocó la oreja es como un cesto, bueno, hay distintas versiones, ¿no? Pero la idea con esto es que por más que estemos frente a un mismo símbolo, en definitiva, todos vamos a estar siempre percibiendo una visión parcial de la realidad. Este sería entonces como la moraleja de la historia. Hay distintas versiones de la historia. En una les empiezan a pelear encarnizadamente los ciegos para recibir el premio del que mejor describía al elefante bueno, termina mal. En otra empiezan a ponerse de acuerdo y se dan cuenta de que estaban todos describiendo distintas partes de una misma cosa. Entonces, con esta misma idea, lo que les quiero transmitir es que cuando estemos hablando de símbolo, o simbología, simbolismo, en particular del I Ching, cada símbolo, no, cada uno de nosotros va a ser capaz de ver una parte de lo que representa ese símbolo. Y ojalá que podamos ponernos de acuerdo con otros acerca de lo que representa para poder dialogar con los que son capaces de percibir otra, otra versión, porque si solo nos quedamos con nuestra visión y creemos que estamos en lo cierto y negamos la visión del otro, probablemente nuestro entendimiento sea menor y nos perdamos la posibilidad de ampliarlo. Bien, bueno, quería iniciar entonces con ese comentario también, yendo a las preguntas que me habían hecho respecto del método de las monedas. Vamos a hacer una breve explicación. Yo les había explicado esto de la convención que se toma, tomamos un lado, le asignamos un valor de 2 y otro lado le asignamos el valor de 3. Acá ya hay algo de significado en esto. En general, el número 2 se asocia con los pares, con la naturaleza yin, y el número 3 se asocia con la naturaleza yang. Los 3 es el yang que tiene, sobre todo partiendo del 1, en el I Ching el primer hexagrama es lo creativo o el iniciar, y es una cuestión más activa, por eso es yang, y el número 2 es lo receptivo o el responder, y por eso es yin. De ahí que los impares se asocian a etapas, o los números impares se asocian a características yang, el 3, el 1, el 3, el 7, el 9, por ejemplo, y los pares se asocian a características yin como el 6 y el 8 en particular son los que nos importan. Entonces, si tenemos tres monedas y asignamos a un lado, pueden ser fichas, por ejemplo, si no tienen monedas, puede ser una ficha que de un lado le pongan el número 2 o 2 puntitos, del otro lado 3 puntitos, y arrojando tres monedas vamos a tener cuatro posibilidades. Habíamos dicho 6, 7, 8 y 9.
El 6 simboliza el máximo yin, porque es 3 veces 2, 3 veces yin. Entonces el máximo yin, en la dinámica del yin y yang, todo lo que llega al extremo se transforma en su opuesto. Entonces el máximo yin, el 6, se transforma en a veces también se dice yin viejo, porque ya llegó a su extremo, es tai yin, se transforma en pequeño yang, en xiao yang. Y el máximo yang, que sería 3 veces 3 igual a 9, o sea que en las 3 monedas me arrojan un valor numérico de 3, me da un 9, se transforma en un 8. Entonces el 6 y el 9 van a ser líneas móviles, que se transforman, líneas mutables, también se les dice, o cambiantes, mientras que el 7 y el 8 van a ser líneas fijas o estables. Entonces el 6 es máximo yin, es tai yin, el 9 es tai yang, y tenemos joven yang, que no cambia, es xiao yang, y joven yin, que no cambia, es xiao yin, el 8. Bien, más allá de los nombres chinos, esa es la idea. Tenemos líneas mutables y líneas fijas. Entonces, haciendo un ejemplo de consulta, por ejemplo, si vamos tirando números al azar, yo puse a modo de ejemplo, por ejemplo, que me tocara en la primera tirada, para obtener un hexagrama, necesito arrojar 6 veces las monedas. Entonces, primero obtengo un 6, luego un 7, luego un 8 y luego un 9, esto es hipotéticamente, y luego en las últimas dos obtengo un 8 y un 7, como que si subiera y bajara. Quise representar eso también con los números. Si transformamos esto en un hexagrama, los hexagramas se construyen de abajo hacia arriba. Entonces la primera línea es la de abajo. A veces lo vamos a encontrar en los textos como 6 abajo o 6 en el primer lugar. Por ejemplo, si vamos a nuestro libro de I Ching, el que sea que estemos usando, puede ser que hable directamente de primera línea, cuando estamos hablando de las líneas, o directamente que diga 6 en el, ¿cómo se dice? 6 en el primer lugar. Ahora, si tengo líneas no mutables, por ejemplo, si tengo líneas que tienen el valor numérico de 7 o de 8, no tengo que leer esa línea en el capítulo del hexagrama que estoy leyendo. O sea, ya sea, por ejemplo, que traje con el de Wilhelm o con el de Juan o con el que sea, si no tiene un valor de 6 o no tiene un valor de 9, esa línea no me corresponde leerla. Sí me quedo con el significado, lo que se llama el juicio o la decisión o el comentario del hexagrama, pero no la línea. Las líneas solamente voy a leer las que se correspondan con un 6 o con un 9. En este caso, me podría aparecer, por ejemplo, si construyo este hexagrama que obtuve, me va a dar el hexagrama 64 con dos líneas cambiantes. Habían puesto un 6 en el primer lugar y tengo un 9 en el cuarto lugar. Entonces es probable que si vaya al capítulo 64, que es el último, del I Ching, tenga en el texto de las líneas, diga 9 en el cuarto lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en el quinto lugar, tengo un 8 en lugar de un 6? No la leo esa línea. La línea 5 no me corresponde leerla. La línea todas las líneas que no tienen valor de 9 o 6, no me corresponde leerlas, no están activas, por así decirlo, en la consulta. Y acá también se nos va a presentar otro problema que tenemos que resolver a la hora de interpretar cómo obtener un hexagrama, que es que si tengo líneas de cambio, casi siempre voy a tener líneas de cambio, es bastante común, excepto en algunos casos que no obtengo líneas de cambio, que son los hexagramas estáticos. Pero cuando tengo líneas de cambio, tengo que definir cuál de las dos líneas de cambio, o las que sea que obtengan, va a ser la más importante. Por ejemplo, en este ejemplo de lectura que yo les di, el hexagrama 64 con dos líneas de cambio en el primero y en el cuarto lugar se transforma en el hexagrama 41. Entonces hay distintas escuelas de pensamiento, por así decirlo. Algunas transforman todas las líneas de cambio, por ejemplo. Entonces, si transformo la primera y transformo la cuarta, el 64 pasa al 41. Pero si yo voy al libro, por ejemplo acá tengo el libro de... Eso no lo entiendo, mucho. ¿Qué es lo que no se entiende? Lo que estás cambiando ahí, cómo pasa a ser de 64 a 41. El 6 abajo es un 6 que se transforma en un 8, porque el 6 es una línea de yin, una línea yin, tai yin, que está en el extremo, entonces se transforma en yang. Entonces la línea de abajo, que es yin, se transforma en yang. Una línea partida se transforma en línea entera. ¿Bien? Y el 9, en el cuarto lugar,
es una línea yang que se transforma en yin. Entonces, en este caso, Ahí sí. en este ejemplo, si tenía el agua abajo, se transforma, si cambio la línea de abajo, se transforma en lago, el trigrama inferior. Son las tres líneas de abajo. Y las tres líneas de arriba, si tengo el fuego arriba y cambio la primera línea de ese trigrama, que sería en el hexagrama ocupa el cuarto lugar, se transforma en la montaña. Entonces paso de tener fuego arriba del agua a tener montaña arriba del lago. ¿Bien? Eso es si cambio las dos líneas. Pero si yo voy a los textos en general, vamos a ver, acá en el caso del maestro Juan, por ejemplo, me dice, trata a cada línea por separado. Y dice, por ejemplo, capítulo 64, Weiji aún no realizado, dice 6 inicial. Si yo transformara solamente esa línea, dice lo no realizado se transforma a la diversidad. O sea, si yo cambio una sola línea, me lleva al hexagrama 38, si cambio solo la de abajo. Si cambio la línea que está en el cuarto lugar, me lleva a el hexagrama número 4. Pero si cambio las dos, me lleva al 41. Esto complejiza, acá con solo dos líneas de cambio ya tenemos por lo menos tres posibilidades. Cambio la de abajo, cambio la de arriba o cambio las dos. ¿Bien? En general, el hexagrama transformado o mutado, como se le dice, o cambiado, cuando cambio las líneas mutables, que serían las de valor 6 o 9, tiene un valor secundario, podríamos pensar, respecto del hexagrama principal, que es el primero que obtuve. En este caso, el 64. Hay algunas escuelas de pensamiento que dicen, bueno, cambiamos las dos, otras que dicen, hay que buscar con cuál línea de cambio me quedo, como para focalizar la lectura en un solo punto. Acá yo, en mi experiencia, cuando he hecho lecturas a otros consultantes, muchas veces cuando se presentan dos líneas de cambio, yo les suelo indicar, bueno, como si hubieran dos caminos o dos etapas de transformación. También pueden ser dos etapas que primero viene una y luego la otra. Si lo seguimos en orden, va a ser primero la de abajo y luego la de arriba. Y muchas veces estos dos caminos posibles, por ejemplo, de un hexagrama que partan dos posibilidades, les hace mucho sentido a los consultantes. Es decir, bueno, acá cuando tienen sobre todo que se trata de, por ejemplo, tomar decisiones donde se abren las posibilidades a dos caminos diferentes. A veces esto le hace sentido al consultante, pero si uno mismo es el consultante y no me hace tanto sentido dos caminos, bueno, puedo tratar de elegir alguno de los dos. ¿Se entiende la idea? Es como que cada línea también es como una posibilidad. Entonces, o me lleva hacia un nuevo hexagrama, hacia una nueva situación, o me lleva hacia otra. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustaría después que me comenten si lo han estudiado esto de otra manera, si en su escuela de I Ching les enseñaron cómo simplificar y en el caso de obtener más de una línea de cambio, cómo se resuelve. Si cambian una, si cambian las dos, si lo resuelven de alguna manera. Como estamos siguiendo el texto del maestro Juan, yo les quería mostrar cómo lo resuelve el maestro Juan, que él también toma de su linaje. Él dice, esto está en el libro de El I Ching del maestro Juan, que lo van a tener en la biblioteca disponible. Dice, para obtener información del oráculo, para resolver este problema, el problema de varias líneas de cambio, él utiliza el siguiente método transmitido por su maestro. Dice, si hay dos líneas móviles, una yin y otra yang, se consulta solo la línea yin. Esto es una posibilidad. O sea, si hay dos, me quedo con una sola. Y si una es yin y otra es yang, me consulto la yin. Yo creo que esto tiene que ver con que en el método tradicional antiguo de las varillas era más probable obtener una línea yang que una línea yin. Entonces, cuando se obtenía una línea yin, se le trataba de dar más valor, una línea yin de cambio. Eso es una suposición mía, pero en este caso también podríamos pensar que es más difícil que cambie el yin por su naturaleza más estática, entonces debería prestar más atención a la línea yin si tengo dos líneas de cambio, una yang y una yin. Ahora, si las dos son yin o las dos son yang, según el maestro Juan, dice consultemos la inferior, que es la primera que aparece. Si tengo tres líneas móviles, la del medio. Si tengo cuatro, tendría que consultar la superior, ya esto es más complejo, la superior de las dos que no cambian, y si tengo cinco, solo la que no cambia. Esto es porque también en muchos hexagramas de I Ching, cuando hay una que es diferente a todas las demás, esa suele ser la que regula o controla o modifica toda la situación.
Y en el caso de que hayan 6 líneas en movimiento, dice, voy directamente al hexagrama aproximado o transformado, como lo llama. Bien, esto se los dejo como para que lo tengan en cuenta. Si les viene bien seguir esta ley, háganlo. Si tienen otro método, bueno, lo pueden compartir. Bien, Profe, sí, diga. yo no he leído todavía el I Ching, lo estoy haciendo ahora y estoy aprendiendo algo con vos. No, no te puedo opinar nada, escucho solamente. Bueno, esto yo lo digo porque hay personas que siguen líneas, estudiaron con maestros y aprendieron de otras fuentes, entonces a lo mejor pueden opinar diferente. Entonces está bueno si tienen una opinión diferente que después vengan, la compartan y lo podamos debatir. Siempre con la idea de que nos podamos eh, enriquecer mutuamente. Bien, si recién están empezando y recién lo están empezando a entender, yo les recomiendo seguir la idea del maestro Juan y si tienen después una mejor, bueno, quédense con lo que les haga más sentido a ustedes. Entonces, bueno, espero que haya quedado entendido esta idea de las líneas y cómo obtenerlos. Si queda alguna duda de cómo obtener un hexagrama, cuándo me corresponde o no leer la línea, bueno, me lo pueden volver a preguntar. Esta pregunta surge siempre, es básica, pero la conclusión es que solo debería leer el hexagrama obtenido y la información que está en la línea de cambio que obtuve en el hexagrama. Bien, y si tengo más de una línea de cambio, bueno, puedo resolverlo de la manera que se los presenté o las puedo leer todas. Y después el hexagrama transformado pueden optar por pensarlo como distintas etapas de transformación, donde va cambiando desde abajo hacia arriba. En este caso sería primero cambio la línea 1, que sería un 6 abajo, y después cambio la línea 4. Ahí voy a tener como dos etapas hacia el hexagrama 41. Y si no, puedo pensarlo como dos caminos diferentes. Una línea me lleva en una dirección, una línea me lleva en otra dirección, y a veces tengo que tomar una decisión sobre qué camino quiero tomar. Bien. Bueno, continuando entonces con la numerología del I Ching, vamos a seguir hablando un poco de los 8 trigramas que habíamos ya presentado, del Tai Chi, viene el Yin y Yang. Acá quería hacer un comentario también que me hicieron llegar muy acertado, que dice que la línea partida Yin lo que simboliza es el espacio vacío que hay adentro de la línea Yin. Esto lo vimos en la forma, cuando hablamos de las formas de los trigramas, en algunos decía que el trigrama trueno es como una copa que está llena abajo y vacía al medio y arriba, es como una tapa abierta, o el de montaña, que era como un cuenco dado vuelta también, el lago también, como tiene una línea partida arriba, significa que está abierto por arriba. Entonces, podemos interpretar la línea partida como símbolo de que algo está vacío. También, por ejemplo, vamos a ver el trigrama tierra, creo que es que representa un árbol hueco, bien, hueco por dentro. Y la línea yang entera representa algo sólido y lleno, distinto de algo vacío, bien. Entonces, conociendo un poco más los trigramas, dice el texto del maestro Juan, observando diferentes fenómenos en el universo, los antiguos sabios crearon los Qua. Los Qua son los símbolos estos que se cuelgan. Al examinar los significados simbólicos de los Qua, pudieron comprender los múltiples cambios de estos fenómenos. Los símbolos son para los Qua lo que las sombras son para los objetos. Es importante esto, es decir, el objeto no, la sombra no es el objeto, el símbolo no es necesariamente lo que está queriendo representar. Es como el nombre no es lo nombrado. Entonces, cuando yo presento el símbolo, el trigrama de trueno, no es el trueno, es el trigrama que representa al trueno. No hay que perder de vista esto. Para comprender el I Ching, uno debe familiarizarse con el significado simbólico de los Qua, que serían entonces los trigramas y posteriormente los hexagramas. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de verlos como si fueran personalidades. Esto incluso podemos hacer un juego nosotros de tratar de asociar una personalidad a cada trigrama, o al revés, podemos pensar dentro del universo de personas que conocemos quién tiene, por ejemplo, una característica más activa, más firme, como se dice viril, se asocia a el trigrama del cielo, Qian, que tiene que ver con lo que inicia. Bien, y quien tiene una característica más pasiva, más dócil,
más de responder se asocia al trigrama tierra. ¿Bien? Entonces, como personalidad o como característica, podemos tenerlo en cuenta, ya que en algún momento también estos trigramas van a representar actitudes internas, donde en algún momento uno puede ser activo o pasivo, por ejemplo, frente a una situación, o, incluso activo hacia afuera, pero receptivo por dentro, o al revés, es decir, se van a ir combinando. Vamos a distinguir la situación externa y la situación interna, que será como cuál es la actitud que toma el sujeto. También el trigrama trueno representa entonces, se dice lo excitante, también lo que inicia, lo que sacude, lo que se aproxima, lo que eleva también. Recuerden, el trueno se eleva desde la Tierra. Aunque a veces parece que cae un trueno, en realidad es una carga eléctrica que se eleva muchas veces desde la Tierra también. Y representa el movimiento, también representa el amanecer, el arranque, el inicio, la primavera, todo lo que es como ese punto de despertar. El viento, Zum, el trigrama Zum, representa lo suave, también lo penetrante, o sea, como el viento que por ser suave se va metiendo por cada rendija. También tiene que ver con lo que dispersa, y en este caso con lo que yace o con lo que une según otros atributos asociados. El agua, habíamos dicho que tenía que representar muchas veces el peligro, o es lo que se hunde, lo que va hacia abajo, tiene un movimiento hacia abajo, descendente, ¿bien? Y también el agua humedece y representa aventurarse, que tiene que ver con esto, de enfrentar el peligro. Acá, si lo pensamos como una personalidad, traten de imaginarse a un personaje que les advierte sobre el peligro. No es que esté eh, eh, necesariamente que ese personaje sea peligroso, pero yo lo pensaba como, bueno, siempre tenemos, por ejemplo, personas que nos advierten, que nos aconsejan, que nos recomiendan tener cuidado con alguna situación. Bueno, eso es el trigrama agua. Nos advierte sobre el peligro, pero también teniendo en cuenta, siendo consciente del peligro, podemos aventurarnos, podemos ir al encuentro de esos peligros. Li, por ejemplo, el fuego, también, así como el agua va hacia abajo, el fuego va hacia arriba, el agua humedece, el fuego irradia, ilumina, y es lo adherido también. El fuego necesita algo a qué adherirse, depende de ese combustible, de algo a lo cual estar sujeto también. Y luego tenemos la montaña, que representaba, habíamos dicho, el final del movimiento, entonces permanecer quieto, también por lo tanto tiene que ver con los logros, con lo que ya se ha completado, y el descanso o el movimiento de detención. Y el lago tiene que ver con el disfrute, representaba también la comida, la abundancia, como puede ser el momento de la cosecha, y también con el complacer a otros también, con el disfrute, pero también el disfrute compartido, como la celebración. Entonces, esos serían como las personalidades de alguna manera. Tradicionalmente se considera que los primeros atributos, iniciar, responder, mover, eso sería iniciar el cielo, responder la tierra, mover el trueno, penetrar el viento, hundir sería el agua, adherirse el fuego, permanecer quieto la montaña y deleitar el lago, resumen las funciones de los trigramas. Los últimos que se mencionaban, si era firme, flexible, lo que excita o dispersa, lo que humedece o irradia, también, o si es relajante, como el descanso, que sería la montaña, y placentero, el lago, se consideran las claves de los cambios. Entonces tenemos la función y también sus características. Siguiendo con el simbolismo, también, según la explicación de Confucio, Confucio, recuerden, escribió un famoso comentario que se llamaban las 10 alas, que eran 10 textos de comentarios añadidos al I Ching para poder explicarlo, porque en su momento también eran símbolos que necesitaban explicación adicional. Dice, el trueno conduce al movimiento, es como pasar a la acción. El viento conduce a la dispersión. El agua conduce a la humedad, el fuego conduce al calor. La montaña conduce a la quietud, el lago lleva al deleite, el cielo conduce al liderazgo,
tiene que ver también con esto, con el emperador que tenía, se dice, el mandato del cielo, por eso el cielo también está asociado con el liderazgo, y la tierra conduce a la nutrición. A la nutrición nos alimentamos de lo que nos da la tierra también. También representa a la madre que nutre, que da vida y alimenta. El cielo es la imagen de iniciar, la tierra es la imagen de responder. Habíamos hablado de esta dualidad yin y yang necesario para que algo se manifieste con esa energía creativa. Tenemos que tener una sustancia, una materia sobre la cual se imprima esa energía. El trueno es la imagen de la excitación. El viento es la imagen de permear o penetrar también. El agua es la imagen de descender. El fuego es la imagen de aferrarse. La montaña es el descanso y el lago es complacer. Vuelven a aparecer estos símbolos entonces. Cada uno puede representar una situación tanto externa como interna más adelante. Y también tienen simbolismos adicionales, por ejemplo, esto lo pueden tomar si les es útil, o sea, ¿en qué caso utilizaría este simbolismo? Y no lo sé. Yo en este momento se los dejo a disposición como simbolismo adicional, pero a lo mejor puede llegar a tener, por ejemplo, en el mundo onírico de los sueños, a veces puede haber algún animal representado. Hay muchas tradiciones que utilizan en la astrología de distintas culturas también los animales, como en la astrología china, por ejemplo. Pero en este caso, solo se los presento. El cielo se simboliza por el caballo, la tierra por la vaca, por eso a veces aparece la mansedumbre de una vaca, habla de el atributo del trigrama tierra. El trueno también dice es el despertar, simbolizado por el dragón, que se asocia a veces al elemento madera también. El trueno también es como un dragón en el cielo. Podríamos pensar que los chinos primitivos veían los truenos y pensaban que se trataba de alguna suerte de ser espiritual y le llamaron dragón. Es una suposición. El viento se representa por el gallo, el agua por el cerdo, el fuego por el faisán. El faisán también, en realidad, son casi todas las aves que están asociadas al elemento fuego. En el caso de los 4 guardianes, tenemos, por ejemplo, el fénix, representa también la dirección del elemento fuego. La montaña por el perro y el lago por las ovejas. Bien, esto es simbolismo adicional que pueden llegar a tener relaciones que les haga sentido en algún momento o no. Por ahora solamente se los dejo ahí disponibles. Bueno, respecto de las partes del cuerpo, esto es muy utilizado en, en las correspondencias con lo que sería la parte física, en anatomía, también en la medicina china. De hecho, a principio de año di un curso sobre un libro llamado El I Ching médico y China aplicado a la medicina china, donde es una línea japonesa distinta de pensamiento, pero utilizaban el I Ching para hacer interpretaciones médicas, por ejemplo. En este caso, se dice que el cielo se representa con la cabeza. Esto lo usamos mucho en la práctica del Qigong, Tian, cielo es arriba y tierra es abajo, o a veces tierra, también como representa la nutrición, es el abdomen, la tierra, entonces se representa con el vientre, cielo y tierra. Hay muchas meditaciones donde se visualiza la energía del cielo a través de la coronilla en la cabeza y la energía de la tierra al dantien o al abdomen. El trueno con los pies, porque tiene que ver con el movimiento, con pasar a la acción también. El viento se asocia también con el elemento madera. Trueno y viento están correspondiendo con elemento madera, entonces es otro tipo de movimiento, más suave, son los muslos. El agua con los oídos. Esto también está asociado en medicina china, se dice la audición, pertenece a la esfera del elemento agua, que tiene que ver con los riñones, entonces esa correspondencia la tenemos, el agua con los oídos. El fuego con los ojos, porque tiene que ver con ver, con el brillo, con la luz. La montaña con las manos y el lago con la boca, porque tiene que ver con el placer o el deleite, con los sentidos, sería el disfrute de los sabores, podríamos pensar en esta asociación. Entonces también los trigramas a veces pueden hacer referencia a partes del cuerpo, si utilizamos el símbolo de esa manera. No, volvemos al ejemplo del elefante. Uno tiene el símbolo y lo puede utilizar para representar distintas cosas. Bien, acá estamos viendo dimensiones de aplicación de
estos símbolos, para que más adelante los podamos usar para interpretar las lecturas. Bien. Respecto de las relaciones familiares, algo habíamos hablado también, dice, en el Gran Tratado de Li Ching se dice, el Tao del iniciar constituye lo masculino, sería como una figura paterna, el Tao de responder constituye lo femenino, sería la tierra, el iniciar conoce el gran comienzo, el responder lleva las cosas a su término, o sea que entre el cielo y la tierra es donde vamos a estar con el inicio y el fin de todas las cosas y va a surgir la creación de los demás trigramas. También son los dos primeros hexagramas del I Ching, el iniciar y el responder, o sea, el cielo duplicado y la tierra duplicado, por eso se dice son la puerta del I, la puerta de los cambios. El I en I Ching significa cambio. El iniciar representa la esencia yang, el responder representa la esencia yin. O sea, yang puro, cielo, yin puro, tierra. Yin y yang unidos en armonía, entonces lo firme y lo blando adquieren su forma. Así se manifiesta la ley del cielo y la tierra, y el principio de Dios el Creador se comprende. Esto está en el Gran Tratado de Li Ching. Bien, o sea, podemos pensar en la creación manifestada a través del cielo y la tierra. Y desde acá van a asumir entonces en las relaciones familiares lo que es el trigrama cielo, representa el rol de el padre o la parte masculina. Esto sería interesante, por ejemplo, muchas veces hay consultas al I Ching que tienen que ver con situaciones que involucran a personas dentro de una misma familia. Entonces, bueno, puede estar representando el padre, ¿no? Qian, el trigrama cielo. El inicial representa la esencia yang, constituye la parte masculina, asume el rol del padre. Kun, la tierra. El responder representa la esencia yin, constituye lo femenino, asume el rol de la madre. Cuando la madre busca la unión con el padre por primera vez, recibe un hijo, el despertar, el trueno. Entonces se dice que el cielo le da un yang, el primer yang abajo, a la tierra, entonces, y la tierra se transforma en el trueno. Bien, que es el hijo mayor. Cuando el padre busca por primera vez la unión con la madre, recibe una hija, el viento, lo penetrante. Su primera línea es yin, es la hija mayor. Entonces, hijo mayor, trueno, la hija mayor, el viento. Bien, estos serían los en el orden de los del familiar. Vamos a tener una familia con 6 hijos. Tres varones y 3 mujeres en la representación del el hijo mayor, la hija mayor. Vamos a tener el hijo del medio, la hija del medio y el hijo menor, la hija menor. Cada uno con sus atributos. Cuando la madre busca la unión con el padre por segunda vez, recibe un hijo, que es el peligro, el agua, sería el hijo del medio, que la segunda línea es yang. Cuando el padre busca por segunda vez la unión con la madre, recibe una hija, que es lo adherido, el fuego. Fíjense acá, interesante que el fuego es yin y el agua es yang. Uno pensaría que esto es un poco contraintuitivo. Pero ¿por qué es así? Porque en un trigrama, si hay una línea que es diferente de las demás, esa es la que marca el signo. Por ejemplo, en el caso del agua, hay una línea yang entre 2 yin, entonces es un signo yang. Y en el fuego hay una línea yin entre 2 yang, entonces es una línea, es un signo yin. De todas maneras, yin y yang siempre es una dialéctica relativa. O sea, si yo en el contexto de la medicina china digo agua y fuego, puedo decir el fuego es yang y el agua es yin. Bien. Pero dentro del agua puedo tener agua fría y agua caliente. El agua caliente va a ser más yang, el agua fría va a ser más yin. Y dentro de, por ejemplo, un agua termal. O puedo tener un agua superficial o un agua más profunda. Y así yin y yang es solamente una forma de describir algo, no es absoluto. Entonces acá en este caso se dice que en el orden familiar, el agua es el hijo del medio y el fuego es la hija del medio. Según el gran tratado de El I Ching. Si a ustedes les sirve este simbolismo y lo quieren tomar, lo pueden usar. Si prefieren no utilizarlo, eso ya va a quedar en ustedes. Pero yo les estoy presentando cómo está según el texto del maestro Juan. Bueno, lo mismo entonces, los últimos, dice, cuando la madre busca la unión con el padre, por tercera vez recibe el hijo en la montaña, el descansar, el hijo menor, y cuando el padre busca la unión con la madre por tercera vez,
recibe una hija, lo alegre el lago. Entonces, el lago, la alegría, también es la hija menor. Bien, esas serían las relaciones familiares según los 8 trigramas. De esto, después, si tienen preguntas o comentarios, podrían utilizarlo. Simbolismo adicional, entonces el cielo, Qian, también se representa como un círculo. La moneda china antigua, no sé si han visto algunas versiones del I Ching, vienen con unas monedas que son circulares y tienen un cuadrado en el centro. Se dice que el cielo, el círculo, representa lo infinito o lo continuo porque no tiene principio ni fin, entonces representa el paso del tiempo, también el círculo, y lo podríamos pensar como el tiempo, todo lo que es cíclico. Y la Tierra, que es cuadrada, representa el espacio, porque la Tierra es por lo menos donde estamos pisando, sería plana, ¿no? No es que es terraplanismo esto, sino representa las 4 direcciones, los 4 puntos cardinales. Entonces se representa el cielo como redondo, como un círculo, y la Tierra como cuadrada, representando las 4 direcciones. Entonces también es un círculo, puede ser un gobernante, el emperador que tiene el mandato del cielo, un padre. También Qian hace referencia al metal o al dinero, si se quiere. Qian, la palabra Qian en chino se utiliza hoy para referirse al dinero, pero también es una forma de hablar del metal. También metal se asocia con elemento metal en los 5 elementos. Habíamos hablado, el lago y cielo corresponden al elemento metal, lo que condensa también, por eso se asocia con el frío, el hielo, y a veces el rojo intenso. Refiriéndose a los caballos, habíamos hablado de los caballos. Bueno, hay distintos tipos de caballos. Como vieron, dentro de cada símbolo podemos seguir como desglosando. Entonces, el cielo, dice, representa un buen caballo, o puede ser también un caballo viejo, un caballo flaco o un caballo salvaje. También significa el fruto de los árboles. Por el fruto, porque tiene que ver también, vamos a ver ya en el próximo encuentro, que al representar el metal, tiene que ver con el otoño y con el momento de la cosecha, o sea, el momento de fructificarlo, es lo que da fruto, está asociado. Bien. Para la tierra teníamos la imagen de la madre o lo que nutre. También puede ser un caldero asociado con la nutrición, la frugalidad, con una vaca con un ternero, o distintos colores también, y de distintos tipos de suelo. Refiriéndose a los suelos, por ejemplo, representa el suelo negro, que sería un suelo dentro de todo fértil, apto para el cultivo, por ejemplo, en una huerta. El trueno, habíamos hablado, representaba también un dragón. Puede ser, a veces hay distintos colores asociados con el trueno. En este caso se le da la imagen azul amarillo. Puede ser lo que se esparce, no como el sonido que dispersa, sino lo que se esparce como, perdón, no como el viento que dispersa, sino como el sonido que llega a grandes distancias también. Es el hijo mayor o el primer hijo, es decisión, vehemencia, y representa, por ejemplo, como elemento madera asociado también al bambú, verde y joven, ¿no? Como una caña también. Respecto de los caballos, volviendo al simbolismo, son los que relinchan, ¿bien? Dice, los que galopan bien, o sea, un caballo que va al frente, o los que tienen una estrella en la frente. Refiriéndose en la agricultura, es la imagen de las plantas que dan vaina, de las que son fuertes y crecen de forma exuberante. Es un crecimiento rápido. Trueno representa también, es como el inicio en la primavera, es crecimiento rápido también. El viento también representa la madera. Esto lo vamos a ver hay muchos hexagramas donde está tanto el trueno, por ejemplo, como el viento. Si está debajo de la tierra, es la madera creciendo debajo de la tierra. O el trueno o el viento arriba de la montaña, es como enraizarse el árbol que se enraiza y penetra en la montaña, por ejemplo. El viento en la montaña. Entonces, estos simbolismos empiezan a conjugarse entre sí cuando los voy combinando para representar distintas cosas. Significa también, dice, una plomada, el trabajo, en el caso del viento, lo blanco, largo y alto, lo que avanza y retrocede, lo que es indeciso, el viento como errático, y de fuerte olor. Refiriéndose a las personas, las que tienen, dice, deficiencia de cabello, hay muchos que nos estamos uniendo a ese club lentamente, los que tienen frente ancha, los que tienen mucho blanco en los ojos, y los que están en una estrecha búsqueda de ganancias.
también indica vehemencia. Bien, entonces otro simbolismo adicional respecto del viento. El viento puede ser suave y puede ser también muy potente y destructivo. Entonces hay que tener respeto y cuidado con el viento. Respecto del agua teníamos todo lo que es irrigación, ¿no? Canales y zanjas, todo lo que circula, también puede estar escondido, como el peligro. Habíamos hablado del agua, también puede estar oculta, no visible, porque también can significaba, si li es brillo, el fuego, can, el agua, es oscuridad también. Lo que es a veces recto, a veces torcido, puede ser un arco o una rueda también. Refiriéndose a las personas, representa la imagen de estar lleno de ansiedad o miedo, sería también. Como atributo, si lo asociamos con el elemento agua, es el miedo. Miedo al peligro o ansiedad por ese peligro que se representa. Problemas de oídos o del corazón. Se asocia con la sangre, también por el peligro. Y referido a los caballos, dice los de espíritu inquieto. Bien, y los que tropiezan. Bueno, no les voy a leer todo porque es como solamente son algunas cosas anecdóticas. La imagen de los que atraviesan de la luna, porque en la parte de lo lunar y el agua están muy asociados, la luna mueve las mareas, y de los ladrones como símbolo de peligro. En el caso de en la antigua China, atravesar un camino, uno de los peligros que habían eran los asaltantes en el camino también, refiriéndose a los árboles, aquellos que son sólidos y firmes en el centro. Fíjense esta imagen de los árboles. ¿Por qué? Porque en el centro hay en el trigrama agua una línea sólida, bien, y firme. Y afuera no. Después vamos a ver que aparece, en el caso del fuego, aparece el árbol que está hueco y podrido también. No sé si han visto alguna vez un árbol así con estas características. A veces el li simboliza un árbol que está hueco por dentro. Pero también es la imagen del fuego, del sol, de la electricidad y el relámpago. Es decir, el brillo, sobre todo en un trueno, es más bien la luz de ese relámpago, la armadura, el cuchillo y la lanza, refiriéndose a las personas, las de vientre grande, y hace referencia a la sequedad provocada por el fuego. Significa la imagen de una tortuga de agua, de un cangrejo, de un caracol, de un mejillón o de una tortuga de tierra, como simbolismo referido a los animales. Esto es algo que yo solamente lo he visto acá, pero se los dejo como referencia. De todas maneras, hay tortugas de agua y tortugas de tierra. Estarían simbolizadas por el trigrama de Lie también. Si tienen afinidad con las tortugas, bueno, ese sería como un trigrama que los representa. La montaña habíamos dicho que era el final del movimiento. Puede ser un camino, también es como una referencia, un símbolo, algo que está fijo ahí. Piedras pequeñas, puertas y portales también, porque es una línea arriba y es como si fuera una viga en un portal y hueco en el centro, entonces como una puerta, como un portal que se atraviesa, también es el fruto de los árboles. Centinelas o porteros y los dedos de las manos. También significa la imagen de animales, puede ser perros, ratas o pájaros de pico fuerte, refiriéndose a los árboles aquellos que son firmes y de muchas coyunturas. Y por último, tenemos el lago, que habíamos dicho que se asociaba con la cosecha, con el alimento, con la nutrición, sobre todo, es más como el lago, es como la humedad, a veces lo traducen como pantano, es el agua necesaria para el cultivo. Entonces puede ser el pantano o el lago. Dice, la imagen de una hechicera, de la boca y la lengua, asociado habíamos visto en la cara, de aplastar y romper la fruta caída de los árboles. Eso, por ejemplo, lo que hacemos para preparar distintos derivados, como el vino, aplastando y rompiendo la fruta de los árboles, refiriéndose a suelos, aquellos que son duros y salados. También significa la imagen de una concubina y de una oveja. Recuerden, es la hija menor. ¿Por qué de una concubina? Porque en la antigua China muchas veces la hija menor iba, esto está explicado en algunos hexagramas de I Ching, cuando se casaba la hija mayor, si la hija menor no tenía también, a veces iba como concubina compañera de la hermana que se casaba, entonces era como una suerte de segunda esposa en el sistema familiar chino antiguo. Hoy esta no sigue vigente, pero puede aparecer ese simbolismo en algunos hexagramas. Bien, bueno.
No sé si tienen preguntas o comentarios de esto que hemos estado conversando. La idea es que vayamos familiarizándonos entonces con los trigramas, con su simbolismo, porque después cuando empecemos a ver los hexagramas, el significado va a venir de la combinación de estos símbolos. Por ejemplo, si vamos al caso que teníamos de ejemplo, tenemos el agua abajo, el fuego arriba, simboliza en el I Ching el hexagrama 64, que es lo aún no realizado, porque debería estar el fuego abajo del agua para que haya interacción entre los dos. Recuerden que el agua iba hacia abajo, el fuego hacia arriba. Entonces, si tengo el fuego arriba, el agua abajo no se encuentran. Si tengo el fuego abajo del agua, sí se encuentran y hay interacción de yin y yang. En este caso, podemos interpretarlo de esta manera. Por ejemplo, en el caso del hexagrama 41 tenemos la montaña y el lago. Podríamos pensar que son también, los dos son hexagramas complementarios, en cierto sentido, y que tenemos los trigramas, por ejemplo, son complementarios. Acá tenemos una línea yang arriba en el hexagrama 41 y en el trigrama inferior una línea yin arriba. Entonces todas las líneas se corresponden. Es la hija menor con el hijo menor, por ejemplo. Si lo vemos respecto de las relaciones familiares. Y así podríamos simplemente, sin ir al texto, sin ir al libro, tratar de obtener significado. Puede ser también internamente alegre, externamente quieto, o descansar externamente para complacerse internamente también. Podría ser otro significado interpretado. Es así como vamos construyendo entonces la interpretación de los hexagramas, incluso antes de ir al texto. Bien. Bueno, esto era lo que tenía preparado para hoy. No sé si tienen alguna consulta o comentario. Me gustaría mostrarles cómo acceder a la biblioteca. Yo acá estoy en la biblioteca, profe, y lo que no, yo lo que te digo es que es muy claro, pero tengo que leer porque no tengo, o sea, recién es la primera aproximación a esto. Sí, acá hay mucho para ver, Me para parece todo estudiar. claro. Esto, Claro. como yo suelo decir, es un libro para toda la vida. Entonces, hay que tener paciencia, sin apuro, ir avanzando con el texto y de a poco vamos a ir obteniendo más entendimiento del I Ching, familiarizándonos, cada tanto haciendo consultas. Esa es la forma en la cual nos vamos a ir relacionando con el I Ching. Es algo progresivo, ¿bien? Sin apuro, ¿no? No hay que tomarse las cosas a las apuradas. Sí, no, tal cual. Este libro que tenemos acá, la Biblia, ¿se puede imprimir o usted vende estos libros? ¿Cómo accedemos a Juan? Porque nosotros compramos el de Wilhelm. Y bueno, Pueden usar el I Ching que quieran. El de la biblioteca lo pueden desde el celular descargar para tenerlo sin conexión, disponible sin conexión, pero no está para imprimir. Si quieren una versión para imprimir, tendrían que comprar el libro aparte o después de 4 meses de, no sé cuántos son. O sea, con cada mes de suscripción a la biblioteca van sumando créditos, después lo canjean esos créditos por el libro que quieran. Hay varios libros en la biblioteca, está el I Ching de Juan, hay otros libros de Chikun, de terapias, de digitocultura. Bárbaro, bárbaro, entonces. No, porque claro, a mí me interesa tenerlo, como viste, de las escuelas anteriores, tener el libro en la mano, digamos, o sea, leo todo bárbaro con Sí, el tablet, después si quieren adquirir el libro, lo pueden hacer, o suscrito a la biblioteca, acceden desde ahí y después de un tiempo ya lo pueden canjear por el libro descargable. Genial. Bien. Esta clase la podemos volver a ver, ¿no? Queda ahí en la biblioteca. Esta clase va a quedar ahí grabada, disponible. Y recuerden, para hacer preguntas y acceder a la clase en vivo, siempre es con la suscripción. Las clases van a quedar disponibles.